Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar de a poquito, a charlar un poquito sobre este tema que nos convoca el día de hoy. Esta es una de las charlas dentro del ciclo que presenta el CEDELI, el Centro de Investigación del Liderazgo para EAN, y vamos a conversar aproximadamente una hora acerca del liderazgo, pero particularmente cuestiones que tienen que ver con algunas continuidades y rupturas con respecto a la perspectiva y a la formación de líderes en particular. Nos vamos a centrar un poco en esta idea de cómo crear y formar líderes. Pero antes que nada, para los que no me conocen, mi nombre, como ya pueden ver, es Camila Solmele. Yo soy licenciada en Ingeniería Comercial y Contadora Pública y trabajo como docente y dentro de la Secretaría Pedagógica en la UAI, en la Universidad Abierta Interamericana. También participo en el CEDELI desde su creación en EAN, donde conversamos, charlamos, etcétera, acerca de el liderazgo. Hoy voy a estar charlando con ustedes, invitándolos a compartir un rato y reflexionar acerca de lo que plantea el liderazgo de cara al futuro. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta o algo antes de comenzar? No, Camila, escucharte y No, no. después intervenir cuando surja la ocasión, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Les traje primero para ubicarnos, digamos, en tiempo y espacio, una breve presentación y luego dejaré de compartir pantalla, así podemos conversar un rato. Como les decía, vamos a estar hablando del liderazgo del futuro, continuidades y rupturas, y particularmente el encuentro de hoy lo podemos dividir en el siguiente temario. Son espacios muy chiquititos de conversación, pero me parecía interesante poder ordenarlos de alguna manera. Primero vamos a hacer una introducción donde nos vamos a poner en sintonía al respecto del tema que nos convoca. Luego vamos a hablar del desarrollo de los líderes, la formación tradicional del liderazgo y qué dilemas y desafíos plantea esta formación tradicional. En función de ello, vamos a avanzar hacia las nuevas propuestas de formación de liderazgo y luego vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con un acercamiento un poco más práctico con respecto al liderazgo. Terminado eso, haremos algunas conclusiones, seguiremos charlando algún ratito más si alguno lo quiere y daremos por finalizado el encuentro de hoy. Por ahí vamos a ir, entonces me gustaría primero ponernos en sintonía, dejo de compartir pantalla para poder vernos, digamos, y me gustaría ponernos en sintonía de cara a esta introducción que les decía, esta introducción que me gustaría hacerles para que podamos entender cuál es la perspectiva que me gustaría que tome el encuentro de hoy. Como les había comentado, yo trabajo en educación, soy particularmente docente universitaria, si me tengo que describir, siempre me describo como docente. Y en función de ello es que armé esta charla que tiene que ver con cómo nos formamos en la actualidad y particularmente cómo nos formamos como líderes, relacionando, digamos, varias de las cuestiones que a mí particularmente me gustan y me apasionan. Así que, en este sentido, partimos de la base, cuando hablamos de liderazgo, de que el líder se puede desarrollar. No vamos a ir a la pregunta clásica de si los líderes nacen o si los líderes se hacen, sino que en este encuentro partimos de la premisa de que los líderes se pueden desarrollar, es decir, los líderes se hacen.
En este sentido también lo que resulta interesante es que al concebir la idea de que los líderes se pueden desarrollar, nos abre las puertas a cualquiera de nosotros a conformarnos y pensarnos como líderes. Cambia la perspectiva completamente del liderazgo, en donde cuando los líderes se entendía que nacían, eso quedaba como para unos pocos. Hago una interrupción. En general me pueden escuchar porque Gerardo dice que no me escucha. Si el resto me escucha, entonces simplemente es un problema de Gerardo. Denme un segundo. Sí, se te escucha muy bien, se te escucha muy bien. Denme un segundo que le estoy escribiendo a Gerardo. Ahí estamos. Perfecto, para saber, necesitaba saber si era él o eran todos y yo estaba hablando sola. Entonces, desde esta perspectiva decía que los líderes se pueden desarrollar, abre las puertas a entender que cualquiera de nosotros puede ser líder, que cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de convertirse en líder. Y vamos a ver entonces cuáles son las disyuntivas que hay en este sentido, porque si todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos como líderes, entonces, ¿qué es lo que está faltando en la formación profesional digamos, a estudiantes que inician la educación superior? ¿Qué es lo que está faltando para que todos podamos desarrollarnos de esta manera? Así que vamos a plantear varias cuestiones que tienen que ver desde aspectos contextuales, hasta cuestiones muy propias de cada uno de nosotros. Esta idea de que todos podamos ser líderes implica una formación específica orientada al desarrollo de este tipo de personas. Entonces, la primera cuestión que empieza a surgir tiene que ver con la educación tradicional, con la formación tradicional. Y en este sentido, no me quiero centrar solamente en la educación superior, sino entender que el liderazgo, a mí me gusta decir, dentro de los nombres, leo algún exalumno, y quizás me han escuchado mencionarlo en alguna oportunidad, y el liderazgo no es diferente a cualquier otra habilidad que nosotros podemos desarrollar. A mí me gusta compararlo con aprender a nadar. La verdad es que yo aprendí a nadar desde siendo medianamente grande, tendría 12, 13 años. Y yo tengo 2 sobrinos por parte de mi marido y ellos van a natación desde que son súper chiquitos. Y todos los veranos pasa lo mismo, nos comparamos, ellos hacen un montón de cosas, saltan, dan vueltas, se tiran de clavado. Yo todas esas cosas no las puedo hacer. Sé nadar, pero hasta ahí, nunca lo practiqué, aprendí de grande, no es algo que me salga tan natural, me cuesta un poco. Entonces, ahí pienso, la única diferencia entre ellos y yo, a pesar de que son mucho más chicos que yo tengo 32 y ellos tienen 9 y 12 años, la realidad es que la única diferencia es que ellos tuvieron la posibilidad de practicarlo. Tienen natación desde muy chiquititos en el colegio. Una vez por semana ellos van a practicar esa habilidad, esa capacidad a un colegio para ver cómo pueden mejorarlo. Yo no hice eso, por diferentes cuestiones de la vida. Ahora, si yo lo hubiese hecho, tendría hoy esa competencia quizás desarrollada a la par que mis sobrinos. Con el liderazgo pasa lo mismo. Cuanto más lo intentemos desarrollar, cuanto más lo practiquemos, mejor se nos va a dar. Así que por ahí va un poco la idea de esta charla, ¿no? Ver cuáles son los desafíos relacionados con las formas de enseñanza, relacionado con las formas de aprendizaje que podemos llevar adelante para desarrollarnos como líderes. Y particularmente me gustaría decir que el espacio está abierto a cualquiera que quiera opinar, abrir el micrófono, escribir en el chat, para que podamos debatir y reflexionar sobre este tipo de cuestiones. Dicho esto, nos metemos en la primera parte, que tiene que ver con algo que ya mencionaba yo, con esto de
si los líderes nacían o se hacían, ya dije que, y sabemos que los líderes se desarrollan, pero en este sentido, entonces es muy importante entender que necesitamos una formación profesional orientada al desarrollo del liderazgo. Si nosotros no tenemos esa formación, no quiere decir que no lo podamos hacer, pero sí quiere decir que va a ser mucho más complejo que lo podamos hacer. Entonces, en este sentido, la primera pregunta que me viene siempre es si en algún momento nosotros creímos que no podíamos ser líderes porque no habíamos nacido con esa cualidad, con ese don especial del que se hablaba en algún momento. Y la realidad es que al menos en mi experiencia, cuando conversamos en espacios de este estilo, me encuentro con que hay muchas personas que dicen, no, la verdad es que a mí me parece que yo no puedo ser líder o no quiero ser líder. Me parece que no es para mí, que no tengo esas competencias, esas cualidades. Y me gustaría romper con este mito en este encuentro del día de hoy. Dicho esto, avanzamos con el segundo punto que les había comentado al principio, que tiene que ver con el desarrollo del líder y esta formación tradicional, ¿no? ¿Qué características tiene la formación tradicional sobre la cual seguramente la mayoría de los que estamos acá nos hemos formado? Porque esto está cambiando, pero está cambiando de manera muy incipiente, muy tipo pasito a pasito. Entonces, ¿qué características tiene? Yo lo primero que pienso es en el rol que ubican o que toman las personas en los procesos de formación. El primer rol en el que pienso es en el del profesor, el docente, pongámosle el nombre que a cada uno nos guste, pero la realidad es que la formación clásica tiene como protagonista al educador, al docente, al profesor. ¿Con qué características? Bueno, como experto, como conocedor, como gran sabio en alguna temática o algunas temáticas en particular, que lo pone por delante, ¿no? Esto, como les decía, va cambiando, pero aún en muchos casos sigue existiendo. Este rol del educador lo que hace es que los alumnos tengan un rol mucho más pasivo y por sobre todas las cosas, no les abre las puertas a opinar, a refutar, a contradecir, a expresarse, porque se genera una distancia. Entonces, ante esta situación es muy difícil desarrollar estas competencias que pide el liderazgo. Si yo soy alumno y tengo a ese docente por encima, es muy difícil que pueda desarrollar las competencias, las necesidades que quiero o que necesito para la actualidad. Cuando el docente toma ese rol tan distante, no se puede generar estos espacios de confianza y de crecimiento que van más allá de los espacios teóricos. Y eso es lo que no queremos para formar líderes. La formación clásica o tradicional, ¿qué otras características tiene? El rol del alumno. Como decía anteriormente, el alumno es como la variable dependiente, ¿no? Donde se considera que tiene conocimientos limitados o menores a los del profesor. Entonces, a partir de esa premisa es muy difícil que el alumno pueda aportar algo de calidad, algo que realmente ayude a crecer. Y también se lo ve como un elemento simplemente, como decía anteriormente, pasivo, que tiene que estudiar de memoria, que repite contenidos, con bajos porcentajes de participación. Y la realidad es que quizás a algunos les parece una mirada alejada de la realidad, también dentro de los nombres que están conectados hoy. Reconozco compañeras que trabajan en educación, en educación de los diferentes niveles, y quizás digo, bueno, deben decir, no, Cami, esto ya no existe más.
hoy en día la educación no contempla al alumno con esta perspectiva. La realidad es que nos seguimos encontrando con este tipo de perspectivas en un montón de aulas, al menos en mi mayor experiencia tiene que ver con la educación superior. Y entender al alumno con este rol pasivo hace que no tengamos un abordaje sistémico, en donde no podemos entender, digamos, esa interrelación de los contenidos teóricos con la práctica, en donde no podemos entender esas habilidades soft, por decirlo de alguna manera, o habilidades blandas como se les dice hoy en día, que también son muy importantes. Y eso solo se desarrolla si el alumno es el protagonista en el proceso de desarrollo. Vuelvo a la misma pregunta retórica. ¿Cómo vamos a desarrollar líderes? ¿Cómo vamos a formar líderes si el alumno tiene ese rol pasivo? Esto, de nuevo, muy propio de la educación tradicional, que hoy en día sigue existiendo, digamos, en un porcentaje más alto del que quizás a mí me gustaría en las aulas. Después, nos metemos en el tema métodos o estrategias de enseñanza. De nuevo, hablamos de formar líderes y nos encontramos con procesos de enseñanza que se centran en los métodos expositivos por parte del docente. ¿Cómo vamos a desarrollar líderes en esas condiciones? También bastante complejo. Estos procesos de enseñanza con bajo porcentaje de interacción, con un abordaje meramente teórico, no es suficiente para desarrollar líderes. Teniendo en cuenta estas características, pasamos a otro elemento que me parece interesante, que tiene que ver con el ambiente, con el espacio de aprendizaje. La formación clásica nos lleva a que el único espacio de aprendizaje es la institución educativa, el colegio, la universidad, etc. Sin embargo, la formación de líderes habla de que es muy importante el ambiente en donde nos desarrollamos y que excede a estos espacios educativos clásicos. No quiere decir que podemos prescindir de ello, pero sí que es un punto para tener en cuenta, porque si la formación del líder pasara solo por una institución educativa, entonces nosotros en nuestro proceso de formación quedaríamos atados a estos espacios para poder desarrollarnos. Siempre dependeríamos de estar en un ámbito o en una institución educativa para poder continuar formándonos como líderes. Y eso, de nuevo, limita nuestras capacidades de desarrollo. Pienso también a nivel de espacios, no solo el ámbito educativo, sino las características de los espacios clásicos de educación. Espacios con luces muy blancas, carentes de estímulos para no distraer, todo eso no ayuda a la formación de líderes. Y por último, también remarco, yo le digo la estandarización de la enseñanza, es decir, esta idea de enseñar a todo el mundo de la misma manera sin tener en cuenta los diferentes procesos que tenemos las personas. Cuando hablamos de desarrollo de liderazgo, hablamos particularmente de desarrollo de competencias. Y cada uno de nosotros tiene diferentes niveles de desarrollo de sus competencias. Y en este sentido, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de competencias, hablamos de diferentes procesos de aprendizaje, diferentes tiempos de aprendizaje. Entonces nosotros no podemos estandarizar estos momentos de aprendizaje porque iríamos por una cuestión que no tiene lógica. Así que, en ese sentido, también aclaro, en este espacio no es buscar una crítica o evaluar si está bien o no las formas de educación clásica, tampoco es mi lugar, pero la literatura actual habla y refuta un poco varias de estas cuestiones que yo
venía mencionando. Y lo que sucede es que también en los últimos años se ha confirmado que hay una necesidad de encontrar nuevas formas, nuevos métodos, nuevas herramientas y nuevos abordajes para instruir, para educar, para formar a profesionales con un amplio abordaje del liderazgo. Si no, vamos por mal camino. La sociedad actual nos pide algo y nosotros le intentamos ofrecer otra cosa. Ahora, la pregunta que me surge y que abro a que podamos conversar en este sentido, tiene que ver con esto de que si la enseñanza clásica, estas formas clásicas, primero si están de acuerdo, ¿no? Y segundo, con que si estas formas de enseñanza clásica están o son capaces de formar los líderes que necesita la actualidad y el futuro. Y por otro lado, si nosotros que todos nos hemos formado en esta educación tradicional, sienten que realmente las instituciones educativas, los lugares donde se han educado formalmente, los ha preparado como líderes o hemos tenido que ir a buscar eso a otros lugares, al ámbito laboral, etcétera. ¿Qué opinan al respecto? ¿Alguien que quiera comentarnos? ¿Nahuel? Hola, buenas tardes. Perdón. Acá vamos con Carolina y después con Nahuel. No, hola, Camila, la verdad que te escuchaba. Sí, Caro, perdón. No, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno. No, la verdad que te escuchaba, Camila, ¿no? Y pensaba un poco, el modelo clásico, como vos decís, por ahí tiene que ver también, o mucho más con nuestra historia como alumnos. Hoy, lo bueno es que algunas barreras se están rompiendo, creo que en lo que es por lo menos la educación en los niveles primarios y secundarios, se está intentando justamente por lo que vos decís, ¿no? Porque entendemos que tenemos que formar alumnos que ya de por sí vienen con otro chip y que tienen otra mirada del mundo. Y entonces, nada, la pregunta o la contrapregunta que yo también me hago tiene que ver con cómo los recibe la universidad. Y si no pasa también en el ámbito universitario, y que creo que las que lo conocemos sabemos que es así, que a veces también te pasa en la universidad que te encontrás con ese modelo tradicional que no te permite desarrollar ciertas cuestiones. Así que me parece que es un tema que tenemos que abordar desde educación, como vos decís, que es fundamental, ¿no? Y tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de un líder. Creo que también eso es algo donde nos tenemos que poner de acuerdo, no mezclarlo con un dirigente o con la persona que da órdenes, sino empezar a pensar en esas cualidades que creemos que tiene que haber en un líder y que eso sí viene desde la cuna, ¿no? Pero bueno, es un proceso súper transversal que va desde que son chiquitos hasta que están en la universidad y me parece que recién ahora que estamos, como vos decís, empezando a hablar de lo que son soft skills, habilidades blandas, la del siglo XXI, el título que vos le quieras dar, creo que recién ahora estamos empezando a ver que necesitamos formar alumnos y a futuros profesionales desde otro espacio. Sin duda, Caro. Voy con Nahuel y después continuamos. Sí, no, la verdad que me interpela un montón lo que estabas hablando, porque para mí, en paso por la escuela primaria, secundaria, terciario y universitario, para mí nunca se hizo foco en el liderazgo, como que siempre se asumió que los líderes tienen que ser líderes naturales. Eso es como mi apreciación. Para mí el liderazgo implícitamente estaba dado por el liderazgo natural, después cuando te incorporas en alguna organización o alguna empresa está dado por la jerarquía, pero creo que sí, liderazgo natural fue lo que predominaba en ese momento. Y un liderazgo natural que podía ser súper negativo, ¿no? Claro. Sí.
Claro, y esto también se alinea con lo que mencionaba Carolina antes, ¿no? Entender de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo y diferenciarlo, por ejemplo, de estos roles gerenciales, como es mi jefe, entonces es mi líder. No, no necesariamente. Vemos en muchas instituciones que de hecho se rompe con esta estructura de que el liderazgo se encuentra en roles que no son los gerenciales, que no tienen que ver con puestos dentro de una estructura organizacional, y ahí también empiezan a haber diferentes problemáticas dentro de las organizaciones. Porque cuando abrimos la puerta que cualquiera puede ser el líder, entonces los equipos de trabajo se pueden manejar por personas que no necesariamente están puestas a través de un diseño estructural. Y en este sentido también es algo que hay que ir como desandando. ¿Marcos? ¿Se me escucha? Sí. Sí, Yo quería ver, o sea, yo quería aclarar algo, ¿no? Porque lo vengo estudiando hace un tiempo, justo se da la casualidad, que la palabra, estamos usando mal una palabra, que es la palabra alumno. Alumno, si descomponemos la palabra, es a, sin. Sin y lumno, viene de lumis, sin luz. O sea, el profesor está para iluminar el camino, como se le quiere dar en el mito de la caverna, y bueno, supongo que todos conocen lo que estoy diciendo. Creo que parte un poco parte desde ese punto, ¿no? Que ya al alumno, de alguna manera, se lo está denominando alumno. Entonces, ¿cómo podemos decir futuro líder si ya nosotros le estamos diciendo no sos el líder? Claro. En general, lo digo, es algo filosófico, no estoy queriendo ponerme... ¿Cómo condiciona? Exactamente. Y es muy interesante en esto que decíamos como de cómo se conforma, ¿no? Porque tal como mencionás, la realidad es que cuando nosotros lo entendemos como, me pongo, yo soy el profesor, entonces yo tengo todo ese conocimiento para brindar y demás, y vos simplemente como alumno no tenés nada como para sumar, no de forma despectiva, sino simplemente poniendo roles, digamos, es muy difícil que se desarrolle un proceso, como decía anteriormente, como sistémico y que esté orientado a esa sinergia partiendo de esta división. Me parece también súper interesante. ¿Diana? Bien, en primer lugar les quiero decir que quería abrir el video y que no puedo. O sea, también entre las habilidades que hay que desarrollar y que por eso a veces lo intergeneracional es tan válido. Yo quería recién, digo, ¿qué cosa? Yo tuviera acá un joven al lado mío rápidamente, cuando digo joven no importa la edad, es esto de arriesgar y pensar, a ver, lo tengo que resolver. Y esas habilidades también se desarrollan, y se desarrollan en todos los ámbitos de la vida, en los formales y en los informales. Pero, Cami, te voy a decir que a veces uno tiene esta idea de pensar que todo lo que pasó en la escuela y en la universidad es como queda perimido y que es tradicional y clásico y que es lo que, digamos, hay que cambiar, y creo que en eso coincidimos, pero a lo largo de la historia también hubo procesos que, rompiendo con lo sistemático, lograron hacer una propuesta totalmente innovadora. Esta pregunta que te hiciste vos hace un rato, si ser líder se nace o se hace, me la hice hace más o menos 25 años, cuando estaba trabajando sobre la tesis de la licenciatura, y quise investigar al respecto. Y a instancias de una propuesta de la profesora de historia, investigué toda la vida y trayectoria de las hermanas Cosettini, maestras de Rosario, en la década entre el 35 y el 50. O sea que fíjense, hace décadas de esto. La propuesta innovadora que habían ellas implementado en su escuelita de Rosario, en realidad no en Rosario ciudad, sino en los alrededores, es sumamente más innovadora que en lo que actualmente podríamos pensar que es lo innovador de lo innovador. Quiere decir que no siempre es coincidente la etapa histórica con las prácticas. Tiene que ver con que esos liderazgos se traducen en prácticas que tienen algo mucho más afianzado con lo que uno quiere hacer.
Por supuesto, les duró poco a las hermanas Cosentini porque el sistema las hizo callar y tuvieron que abandonar esa propuesta porque no tenían cabida en el sistema como estaba establecido. Pero a lo que voy es que en esta necesidad de pensar si se nace o se nace y se hace. O sea, hay algo que te impulsa a querer ser líder, pero que si no tenés la posibilidad de que el contexto te ayude a poder formalizarlo, esa intencionalidad no logra hacer carne en uno y poder entender cómo se lleva a cabo después la práctica del liderazgo, porque el carisma solo no alcanza. O sea que hay que desarrollar capacidades, como vos bien dijiste, que se aprenden, porque vos las podés tener, pero la tenés que aprender a compartir y a conjugar con una sociedad que a lo mejor va a estar en otra sintonía. Por eso que me parece un tema apasionante este del liderazgo. Y esto mencionabas vos, de la idea del contexto, ¿no? Y volvemos a lo mismo de los espacios de aprendizaje del liderazgo. Si el contexto no fomenta este tipo de cuestiones, es muy difícil poder desarrollarlo. Voy también para atrás con algo que mencionaba Carolina en este sentido de se están rompiendo muchas barreras, pero todavía convivimos con situaciones o con características muy clásicas. Y también me adelanto un poco a algo que iba a mencionar más adelante, pero que me parece interesante por lo que surgía ahora comentarlo, ¿no? Y también la realidad es que estamos en una búsqueda de esto, de cómo enseñar, cómo aprender y cómo desarrollar profesionales que sean realmente líderes. Porque decimos, bueno, la educación tradicional, por encasillarla de forma sencilla, digamos, en algún espacio, no alcanza. Ok, hay nuevas formas que se están implementando, pero todavía no existe, digamos, la suficiente información o no hay la suficiente evidencia como para decir, bueno, vamos por este camino que claramente es el que lleva a desarrollar líderes. Hay estudios, por ejemplo, que ha hecho Daniel Goleman con respecto a, digamos, a exposición de niños chiquitos a estímulos relacionados con el liderazgo de temprana edad y cómo se ha hecho el seguimiento de esos niños, cómo reaccionan o cómo crecen y se nota un desarrollo un poco más profundo del liderazgo, pero tampoco hay tanta evidencia al respecto de esto. Entonces también estamos como en una situación en donde sabemos que hay una idea de formación que quizás se queda de manera sencilla, se queda un poco corta, pero no tenemos exactamente la respuesta de esto sí. Y eso genera un desafío también muy grande. Graciela en el chat agrega, acuerdo con lo que marca Diana, la importancia de lo que buscamos en las estudiantes y del lugar en que nuestras prácticas le damos para desplegar su rol. Sin duda, esto de que también el desarrollo del liderazgo durante mucho tiempo se vio desde el plano de una persona. Yo, Camila, soy o no soy líder. Y en ese sentido también acota muchísimo las posibilidades de desarrollo. El liderazgo incluye, o las teorías actuales del liderazgo hablan de una relación como puertas hacia afuera. Yo para desarrollarme como líder necesito de mis profesores en la escuela, de mis profesores en la universidad, de mis compañeros de trabajo y en el mejor de los casos que lo podamos encontrar en un mentor, algo que también vamos a mencionar en algunos minutos. En este sentido, hay varias cuestiones que, digamos, que se entrelazan y que hace tan complejo el desarrollo profesional en la actualidad. Y creo que en ese sentido podemos estar la mayoría de acuerdo de que hay un punto en donde nos formamos, pero la formación meramente teórica nos queda corta al momento de desarrollarnos en el ámbito profesional real. Dicho esto, y mencionando esto el ámbito profesional real, me meto en algunas cuestiones que tienen que ver particularmente con las nuevas necesidades de formación de líderes. Y en este sentido, me parece interesante centrarnos en las características de la sociedad en la actualidad.
Bauman habla de la modernidad líquida para describir a las características, la modernidad líquida, el amor líquido, la sociedad líquida, para describir las características de las sociedades de la actualidad. Y hay una premisa de la que no podemos negarnos, y es, ante sociedades diferentes a las que había años atrás, no podemos seguir ofreciendo la misma forma de enseñanza, capacitación que hace 20 años. Ahí hay algo que no, cuanto menos nos debería hacer ruido. Los motivos, digamos, las situaciones que al menos a mí se me vienen a la mente cuando digo, bueno, ¿cuáles son los aspectos que plantean esta necesidad, este sentimiento de cambio? Tiene que ver con características muy propias de la sociedad de la actualidad, que van desde una búsqueda constante de igualdad entre las diferentes personas, una necesidad de libertad, ese sentimiento de libertad que caracteriza tanto, particularmente a las generaciones más jóvenes. Todo esto en cualquier aspecto, pero también marcado muy claro en el ámbito profesional, esta idea de yo poder elegir el lugar donde quiero estar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, el acceso a la información, esto que decimos, si la enseñanza o la forma de desarrollo profesional se centra en la información, el acceso a la información, hay algo ahí que tampoco tiene sentido. Si yo puedo acceder, cualquier chico puede acceder a cualquier tipo de información con 2 clics. Ahí hay algo que también hace que los que trabajamos en educación nos quedemos como en jaque, ¿no? Si los alumnos tengan la edad que tengan, no necesitan de nosotros para que le demos esa información, que era el rol del docente clásico, entonces ¿por dónde pasa el rol? Y pasa por un lugar completamente diferente, que también es necesario, pero no es el mismo que antes. Y por último, también marcaría el impacto que tiene esta sociedad actual en las organizaciones de la actualidad y del futuro, ¿no? Organizaciones que tienen culturas que deben convivir y transitar con una diversidad, con estrategias, con culturas que deben ser muy permeables, que deben ser muy adaptables a cambios fluctuantes, bruscos, estructuras organizacionales que deben tomar formas completamente diferentes a las que concebíamos antes. Entonces, ante características nuevas de las generaciones actuales, acceso a la información mucho más sencillo, organizaciones con características diferentes, la formación de líderes y la educación, el aprendizaje, tiene que tomar o tiene que atravesar un cambio profundo, porque evidentemente en muchos casos no está pudiendo dar respuesta, por ejemplo, al mercado laboral actual. Los profesionales salen con una caja de conocimientos y de herramientas que no les sirve para solucionar los problemas que pide el mercado laboral. Y eso es un error gravísimo. La única forma de solucionar esa brecha es formar líderes que sean capaces de rearmar esa caja de herramientas según lo que pide el mercado laboral. Las sociedades en la actualidad han cambiado lo que entendíamos como la realidad, lo que sabíamos de la realidad. Y esta nueva realidad, lo más complicado que nos trae, es que no es que decimos es un cambio que viene para quedarse. No, es un cambio que viene para volver a cambiar. Y suena ilógico sostener formas de desarrollo profesional que ni siquiera se adaptan a las necesidades actuales del contexto. Así que volvemos sobre lo mismo. ¿El paradigma clásico de educación ha cambiado o tiene que ser el mismo? ¿La educación tiene que hacer algo diferente o el objetivo de la educación va a ser diferente
o tiene que seguir preparando profesionales, solo que con características diferentes. Esto último que menciono es algo sobre lo que vengo pensando y en diferentes encuentros con colegas viene surgiendo, ¿no? Se escucha mucho hablar de el cambio o el paradigma de la educación ha cambiado. Y en los últimos tiempos, algunas de las conclusiones a las que llegábamos, hablando específicamente de educación superior, no cambió el paradigma de la educación superior. Lo que cambió son las necesidades del contexto. La educación superior tiene que seguir preparando profesionales aptos para responder a los problemas o a las necesidades del contexto actual. El tema es que esas necesidades cambiaron. Entonces, la educación superior arma profesionales que no están aptos para esas necesidades del contexto, pero no cambia el paradigma de la educación. La educación sigue siendo preparar esos profesionales para el mercado laboral. Porque si no también, una frase muy sencilla que yo digo mucho, mezclamos peras con manzanas. Y estamos tratando de revolucionar y cambiar toda la formación profesional. Y en realidad lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es lo que pide el mercado laboral y qué es lo que estamos preparando nosotros? Y en este sentido, yo tengo una hija chiquita, entonces también lo pienso desde eso, desde cómo preparamos a los chicos desde que tienen 2, 3, 4 años, que entran a instituciones educativas. Porque esto también es un proceso, como decía Carolina, transversal, que tampoco se va a resolver en la educación superior. Si nosotros no tenemos como una formación orientada al liderazgo desde chicos, la universidad no lo va a poder resolver en 4 años. Diana nos dice por el chat, liderar requiere, entre otras competencias, discernir, elegir, tomar decisiones, consensuar, persuadir, pensar con el otro para no quedarse con lo que ya se tiene. Liderar es quizás una capacidad que se desarrolla a lo largo de toda la vida, porque cada tiempo exige otras decisiones. Me encanta esto de una capacidad que se desarrolla a lo largo de toda la vida. El liderazgo, esto también lo conversaba el fin de semana pasado en un encuentro con la Facultad de Ciencias Económicas de UAI, en donde hablábamos del liderazgo, no era un encuentro sobre liderazgo, pero surgía, y uno de los participantes decía, lo complejo del liderazgo es que en él se engloban muchas habilidades blandas muy complejas. Entonces, ahí también se entiende lo difícil del liderazgo. El liderazgo incluye la comunicación, incluye la escucha activa, incluye la empatía, la inteligencia emocional. Es muy difícil formar ante esas situaciones. Y acá justo con lo que mencionaban en el chat me dan como el pie a esto de la importancia de las habilidades blandas como un elemento fundamental para la formación de líderes en la actualidad y para la educación en general en la actualidad, como cualidades personales, actitudes, comportamientos, competencias que podemos desarrollar y que la educación orientada a formar líderes tiene que fomentar. El tema también es que es difícil enseñar este tipo de cuestiones. Ahora bien, tenemos un primer acercamiento que tiene que ver con esto de la educación clásica en contraposición con algunas cuestiones formales, y vemos que hay algunas cuestiones que sabemos que ayudan a la formación de líderes. Algunas cuestiones que continúan y otras nuevas que sin duda ayudan a la formación de liderazgo. Y en este sentido, pienso, por ejemplo, en esta idea que también mencionaban recién en el chat, la formación durante la vida, ¿no? Este aprendizaje orientado a la mejora continua es un elemento fundamental y no esto de terminé la facultad, una licenciatura y ya soy profesional, ya soy líder, se terminaron como todos los problemas. La formación integral de la persona, es decir, esa formación que va más allá de contenidos teóricos,
que va más allá de una formación profesional orientada a un rubro o a un espacio de nuestra vida en particular. También en esto de colaborar con la formación actual, sin duda todo lo que tiene que ver con capacitaciones abiertas, flexibles y adaptables a la educación, a la formación, a los destinatarios en particular, es un elemento fundamental para el desarrollo de liderazgos. Esto en contraposición de lo que mencionaba anteriormente de la estandarización de la enseñanza, ¿no? Un elemento fundamental que en varios de sus comentarios anteriores surgía, que tiene que ver con la formación basada en competencias, el desarrollo de competencias como la toma de decisiones, como la empatía, es un elemento fundamental para la formación de líderes de acá y del futuro. También el conocimiento orientado al dominio de nuevas tecnologías, sea cual sea esa nueva tecnología. Hoy y desde el principio de año venimos hablando que el ChatGPT y la inteligencia artificial, pero la realidad es que debemos formar profesionales orientados a, digamos, al dominio de las nuevas tecnologías sin importar cuál sea, que tengan la capacidad de adaptarse y de aprender. Y dos cuestiones más que tienen que ver con capacitar o formar en función de las necesidades del mercado laboral actual y futuro. En muchos casos seguimos formando profesionales para un mercado laboral que ya no existe. Pienso, yo particularmente de mi carrera de grado soy contadora y hoy en día se sigue formando los profesionales para liquidar impuestos, por ejemplo. Una tarea que hoy está súper automatizada. Entonces decimos, bueno, hay materias enteras que están orientadas a literal liquidar el impuesto, algo que ya no hace más. Entonces pienso, ¿eso debe dejar de existir? No, pero sí debe estar orientada a otro tipo de competencias, esa asignatura, ese espacio curricular. Porque evidentemente esos alumnos, cuando se reciban en X cantidad de tiempo, ese conocimiento no les va a servir. Y si en esa asignatura, en ese espacio, solo aprenden a liquidar impuestos, entonces se están perdiendo el tiempo. En ese caso nos estamos limitando a la transmisión de información y eso no agrega valor. Y por último también, como formación de cara al futuro, pienso en esta idea de el rol que están empezando a desarrollar diferentes empresas que no son instituciones educativas clásicas, que empiezan a formar profesionales a nivel como de nicho para, digamos, para habilidades o competencias muy particulares que pide el mercado laboral. Entonces ahí también tenemos un nuevo desafío, ¿no? En función de esto creo que nos enfrentamos todos nosotros que estamos actualmente en el mercado laboral, y muchos de los que están presentes que trabajamos en instituciones educativas, nos enfrentamos a desafíos muy grandes, que cuanto menos creo que tienen que ver con pensarnos a nosotros mismos de cara al futuro digamos, del ejercicio de la profesión, y también pensar el rol que queremos ocupar en el ejercicio de la profesión, porque el liderazgo habla de querer ocupar un rol muy particular y sin duda abandonar estas cuestiones relacionadas directamente con digamos, con la recopilación de información, son de las que nos deberíamos alejar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, agregar algo? Marcos. Sí. Tengo muchas cosas para refutar, pero bueno, porque yo no estoy viviendo en el país actualmente. Y estoy viviendo en Perú,
con lo cual no estoy muy lejos. Y realmente hay cosas, créeme Camila, que no son tan así como las decís. Porque, por ejemplo, acá a mí el título de contador no me sirve. Pero déjame decirte que acá están un poquito atrasados. Entonces, como decís vos, está todo automatizado, pero la palabra es que es más rudimentario la contaduría acá. Ujú. Con lo cual, vos me decís, ¿estamos preparados? Sí. Pero también déjame agregarte algo, porque, bueno, esto no deja de ser Latinoamérica y obviamente Ujú. yo estoy buscando otros rumbos, ¿no? Pero porque como tengo mi señora que me mudé acá, bueno, tengo hijos, qué sé yo, no me puedo mover. Ujú. Pero ¿qué pasa? Yo ahora estoy apuntando a lo que es Amazon y vos decís, bueno, Amazon, digamos, vender en Amazon, ¿no? Y vos me Ujú. decís, uy, como contador no sirve, pero créeme que como contadores eso de buscar impuestos y etcétera, hoy estamos, yo a lo que me dedico trabajando en Amazon es a data mining, Ujú. o sea, habiendo aprendido a liquidar impuestos, ¿no? Bueno, O claro, sea, no claro, sé cómo claro. explicarlo bien lo que quiero decir, porque básicamente es como que habiendo aprendido una técnica a través de liquidar impuestos como herramienta, por decir algo, o sea, liquidar impuestos como herramienta, vamos a decir que nos enseñaron a usar una pala y yo ahora estoy usando un pico. Claro, No sé yo si... a lo que me refería, yo creo que se entiende perfectamente, si interpreto mal me ajustarás. Yo a lo que me refiero es, em, hablando específico de contadores, cuando simplemente te hacen estudiar una ley y te hacen liquidar un impuesto de pe a pa, eso simplemente es recopilar información. Ahora, cuando vos desarrollás, por ejemplo, habilidades analíticas a través de, eso sí lo podés trasladar a otro tipo de competencias. El tema es cómo están orientadas las cuestiones, particularmente las cuestiones, me refiero a, digamos, al desarrollo, en este caso, en este ejemplo que daba, de los contenidos teóricos dentro de los espacios educativos. Yo doy clases y doy un montón de contenidos teóricos. Eh, no sé, este cuatrimestre estudiando competencias gerenciales y explicamos y leemos libros y hablamos de contenidos teóricos relacionados con temas varios. Ahora, no está orientado solamente al desarrollo del contenido teórico. Por ejemplo, se estudia mucho en la universidad la teoría de la toma de decisiones, pero si no practicamos cómo tomar decisiones, la teoría te queda corta. Solo por aprender la teoría de, no vas a, en este caso la toma de decisiones, solo por aprender la teoría de la toma de decisiones, vos no vas a ser mejor decisor. Esas cuestiones se tienen que desarrollar de manera integral o práctica. ¿Lo necesitas? Sí, pero el problema es cuando lo único que te ofrecen es una bajada de línea teórica. Yo creo que ahí es donde está el problema y a lo que me quería referir. Diana. Esto da para un debate, te digo que Ujú. lo bueno es eso, ¿no? Cuando las ideas se pueden compartir y se pueden inspirar en que uno y otro nos inspiremos para ir pensando cada vez más, porque vos decís la teoría de la toma de decisiones, y todo tiene un procedimiento, ¿no? Y se estudia primero esto, después. Uh-huh. Si uno no está enfrentado a la situación problemática, no puedes resolver nada, no puedes decidir nada. Una cosa es lo que uno construye a partir de la teoría, que es saber algo lineal, pero los emergentes y la vida nos presentan en forma cotidiana situaciones inéditas e inesperadas, que son las que te obligan a estar bien posicionado, habiendo desarrollado un cúmulo de habilidades que te permitan no perder el horizonte, aun cuando pareciera que se te hizo un abismo delante. Porque cuando uno estudia el proceso de toma de decisiones, las cosas pasan en forma secuencial. La vida, Claro. en el ámbito que fuere, se presenta en forma que irrumpe. Entonces, es eso, me parece, que lo que tenemos planteado hoy los educadores,
Llamo educador a toda persona que tiene a otro al lado con el cual puede compartir un espacio y un tiempo, ¿no? No necesariamente aquel que está enseñando en un ámbito formal. Y lo que tenemos necesidad es de desarrollar esas habilidades que nos permiten poder no escondernos frente al problema, pero tampoco ser impulsivos para que la solución sea peor que lo que tenemos delante. Ese equilibrio es lo que hoy por hoy el mundo laboral y académico está necesitando lograr para que todo aquello que irrumpe en forma a veces intempestiva, otras un poco más gradual, podamos nosotros seguir teniendo el timón sin dejar que eso nos venza, pero tampoco queriendo hacer lo que hicimos siempre, porque es lo que nos hace sentir que estamos seguros de poder manejarlo. Vos nombraste antes la inteligencia artificial. En principio los docentes pensamos, esto se nos viene el mundo abajo, porque todo lo que estaba pensado, lo que había que hacer, hay un señorcito adentro de un aparatito que te lo resuelve todo en 30 segundos, entonces ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? Sin embargo, estamos sabiendo que cuando uno utiliza bien todo lo que aparece en el mercado, es la posibilidad que tenemos de poder crecer y no quedarnos estancados en algo. Esto que decía Marcos recién, qué interesante, cuando uno tiene que hacer una experiencia de vida en otro lugar y se va con un título bajo el brazo, con todo lo que estudió, aprendió y demás, y tiene que hacer algo, Marcos, que es una de las habilidades y capacidades más importantes, que es la posibilidad de adaptarse. Y la adaptación no es sumisión, la adaptación no es bajar los brazos, al contrario, es como lograr poder sobreponerse a un montón de situaciones para hacer que la cosa siga sucediendo sin renunciar a lo que uno es y hace, pero adaptándolo a un marco real. Y eso es una capacidad que no se da en todo el mundo y al mismo tiempo. Se aprende también, pero se aprende en la práctica. Por eso la toma de decisiones, que yo le doy tanta trascendencia, es algo que por más que uno lo estudie, lo aprenda y lo recite, hasta que no está enfrentado a la decisión que me involucra y me interpela, es muy difícil saber si soy un buen decisor. ¿Sí? Y también pienso en esto que decía Marcos y que decía Diana, en esto de cuando hablamos de la formación en competencias y el desarrollo de competencias, de estos niveles de desarrollo de la competencia, ¿no? En donde primero tenemos ese conocimiento muy teórico, muy básico, que yo decía, bueno, si aprendo la teoría de la decisión no me sirve específicamente si simplemente me quedo en esa teoría. Tengo un desarrollo de una competencia, pero la competencia en sí, ese desarrollo profundo de una competencia, sea, como decía, la toma de decisiones, la comunicación efectiva, lo que sea, implica un saber hacer complejo, que me permite esa, por ejemplo, adaptabilidad de la que hablaba Marcos, ¿no? Y la que mencionaba también Diana, me permite ir un poquito más allá y esa competencia manejarla en diferentes ámbitos de mi vida dependiendo de lo que vaya necesitando. Eso sin duda implica un saber hacer muy complejo, muy complejo. Y de nuevo, si nosotros nos quedamos solamente en la transmisión de contenidos, en ese desarrollo de competencias, me voy a quedar en ese primer nivel, en ese conocimiento teórico de cuestiones que después tengo que llevar a la práctica. Camila, habías levantado la mano, ¿querés agregar algo? Hola, ¿qué tal? Seguramente me recordás. El año pasado te tuve justamente de profesora. Bueno, fuiste una de las pocas que por ahí nos incluyó en el mundo de lo que es el liderazgo. La verdad que tuve que tomar muchos cursos, muchas clases aparte sobre liderazgo porque me interesa. Y quería agregar algo justamente de la institución, que hablando de la toma de decisiones, yo estoy en comercio internacional, este año justamente me recibo, y se implementó algo nuevo que tiene que ver con, es una plataforma, es un simulador, no sé, seguramente estás al tanto. Y está muy bueno porque tiene que ver con la toma de decisiones. Y la verdad es que es la primera vez que me enfrento con algo que tiene que ver con mi carrera sobre la toma de decisiones. Con esto que quiero decir es que, el sistema educativo en este caso también está dando un giro muy poco y a pasitos súper lentos, pero bueno, me alegro que por lo menos en esta última parte pueda ser justamente parte también de
este cambio. De ese cambio. Claro, Claro. sin duda. Están orientados también a esto que decimos, de ese saber hacer complejo, de poner en la práctica este tipo de competencias. Y también lo que decís vos, Camila, se relaciona con lo que mencionaba Carolina al principio, de se están abriendo algunas puertas, se están haciendo cambios y demás, pero también estamos hablando de instituciones clásicas, tradicionales y demás, en donde los cambios también cuestan un poco más en este tipo de organizaciones de hacer foco, ¿no? Y lo importante también es saber hacia dónde queremos ir más que, digamos, los resultados inmediatos. El problema es cuando no tenemos ese horizonte. ¿Marcos? No, perdón, corto así porque si no se me va la idea. Ahora, Tranqui. líderes, ¿qué podemos decir? ¿Líderes es porque sabe resolver cosas más y mejor o porque lo sigue más gente? O sea, ¿cuál es, cómo lo medimos? ¿Quién es más líder? En realidad, hoy en día las teorías actuales acerca del liderazgo no hablan del líder, digamos, que mueve masas, si bien puede suceder, sino que tienen más que ver con un desarrollo de habilidades y competencias que se traducen en que el líder es aquel que genera un ambiente de trabajo positivo, esto particularmente lo trabaja Daniel Goleman con el líder resonante, y por otro lado, también el líder es aquel que es capaz de ayudar al otro a que se desarrolle como líder. En este sentido, hoy en día se ve también al liderazgo como con esta perspectiva hacia el otro. Pero también, algo que mencionaba anteriormente, tenemos algunas afirmaciones de lo que no, pero no tenemos tantas evidencias de lo que sí, o de lo que se busca en el futuro. Como te digo, más allá de mi opinión en particular, porque obviamente es súper sesgada, en la actualidad diversos autores hablan de esto, ¿no? Como el liderazgo como aquella persona que tiene la capacidad de desarrollar competencias relacionadas con las relaciones interpersonales, es decir, con el otro, competencias relacionadas con uno mismo, es decir, cuestiones relacionadas con la inteligencia emocional, y competencias relacionadas con el contexto. En este sentido, cuestiones como el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la capacidad de desarrollar estrategias y demás. Ahora, me parece muy interesante esto que me decís, esto que decís de si pongo a dos personas que se consideran o que todos nosotros podríamos considerar líderes una al lado de la otra, si ¿cómo hacemos para saber si uno es más líder que el otro? La realidad es que, al menos que yo conozca, no hay herramientas como sí se habla como de diferentes niveles de liderazgo, así como decíamos esto de los diferentes niveles de desarrollo de una competencia, se habla de un liderazgo individual en un principio, luego de un liderazgo grupal en donde esa persona tiene la capacidad de influir en sus grupos de pertenencia, después un liderazgo intergrupal y por último un liderazgo, se le dice macrosocial, que ahí sería este líder que mueve masas. Pero también hay un cambio de concepción desde el liderazgo. Cuando vos decís que el liderazgo se puede desarrollar, entonces este poder de influencia en un principio llega a unos pocos, que son los que tenés cerca, que es tu equipo de trabajo con el que estás todos los días, que es tu grupo de amigos, etc. Pero no necesariamente es mejor líder ese que hoy puede tener influencia en 3, 4, 5 personas que aquel que mueve masas. Para decir en ejemplos sencillos en los que caemos todos, no necesariamente, voy a decir una bestialidad, pero es mejor líder Messi que un chico que tiene un equipo de trabajo de 10 personas y logra que esas personas den lo mejor de sí, que se desarrollen como líderes y tengan una mejora continua a lo largo de la vida. Son diferentes tipos de liderazgo, pero nada dice en la actualidad que uno sea mejor que el otro, salvando la distancia. No puse a Messi, que todo el mundo lo pone como gran líder. Así que no te puedo dar como una respuesta muy, muy firme al respecto, porque tampoco, como decíamos en un principio, tampoco hay tanta evidencia al respecto.
No, está bien. Es que mi pregunta fue insidiosa, ¿no? Realmente, o sea, yo de afuera sigo lo político, obviamente, y sigo un montón de cosas de Argentina, y digo, o sea, me lleva a pensar eso, ¿no? Como que, ¿qué características forma un líder? O sea, alguien que mueve masas, y lo digo en serio, ¿eh? O sea, Sí, sí. alguien que dice, bueno, vamos, 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 y te sigue en el camino para donde vos apuntás con la flecha, digamos, hacia el norte, o alguien que realmente sabe, ¿no? Bueno, Sí, eso. en ese sentido hay un cambio en la perspectiva del Y liderazgo muy grande. ojo, estoy en contra de de todos los políticos, ¿eh? Estoy en contra de todos, o sea, básicamente es eso. Pero bueno, Sí, sí, esa era... entiendo perfectamente a lo que vas y como te digo, esta idea del líder que mueve masas se está abandonando en el sentido de que cuando se hablaba de este tipo de liderazgo era o eras líder si hacías eso o no eras líder. No había un punto medio. Pero esto también tenía que ver con la concepción de que el liderazgo, vos nacías con características y habilidades de liderazgo y ahí se terminaba. No, el resto no tenía posibilidades de llegar a un liderazgo. En esta idea de que el liderazgo se desarrolla, entonces, bueno, vos podés ser un excelente líder, no sé, invento cualquier cosa, en tu equipo de fútbol que juegan en un torneo que se anotaron los fines de semana, yo qué sé. Y eso es igual de válido que aquel líder que mueve masas. Ojo, sí hay un cambio muy importante con respecto a la perspectiva del liderazgo en los últimos tiempos, que tiene que ver con que el líder es aquel que puede generar o influencia en el otro, pero no necesariamente el líder es el que dice allá y van todos corriendo como enseguecidos, porque ahí no hay una perspectiva de desarrollo de sus liderados. Y las teorías actuales del liderazgo hablan de que el líder es aquel que desarrolla las capacidades y competencias o ayuda a que sus liderados desarrollen sus capacidades y competencias. Entonces ahí sí se te va del panorama de liderazgo esta idea de tratar de hacer que la gente me siga sin pensar porque confían plenamente en mí como líder. Esto hoy en día ya no se lo considera como tal, como un real rol de liderazgo. Diana pone, pienso que si no hay una única respuesta indica que hay un cambio profundo en la concepción del liderazgo. Está en construcción porque quizás radica en desarrollar las capacidades de los otros, no en ser el líder visible. Claro, justo lo pusiste cuando yo comentaba esto de que sí, el líder es aquel que tiene la capacidad de desarrollar a los otros. Por eso también se habla mucho de los mentores. En este sentido, yo, para ir cerrando como mi parte expositiva, entre comillas, Y si diría no esto limpia, de que se hace. Sí, ¿por qué no estás a Marcos, la concha de tu madre? Porque estoy acá en la concha de tu perdón. madre. Ahí está, vamos a silenciar y listo, porque evidentemente Perdón, si vino no mi tenemos. hija, perdón, disculpen, pensé que tenía el, No hay el ningún micrófono problema, silenciado, Marcos. disculpen. Yo te silencié lo más rápido que pude. Disculpen. Les decía que en esto de desarrollar las habilidades y competencias de los otros, yo planteaba esta idea de que hay tres cuestiones en las que nos podemos centrar con respecto al desarrollo del liderazgo en la actualidad, que tiene que ver, que resume un poco lo que veníamos hablando, ¿no? El aprendizaje continuo, la mentoría y la retroalimentación. Entonces podríamos decir que en esto de qué cosas continúan y se dejan con respecto al desarrollo de líderes, tiene que ver con tratar de aprender continuamente para mantenerse relevante, al día, para estar a la par de un mundo que cambia y que está en evolución constante. Esto también nos da las herramientas para enfrentar los desafíos que surjan, que como decía Diana, no están como lo aprendemos en la teoría, ¿no? Tan marcados y tan claros. Y también para aprovechar nuevas oportunidades.
Desde el lado de la mentoría, esto tiene que ver con el mentor es aquella persona que es más experimentado en un tema o que tiene más conocimientos y nos sirve de guía. El liderazgo hoy se lo relaciona mucho con el mentor. Y en este sentido la mentoría ayuda al desarrollo profesional, ayuda también a generar una red de apoyo, a generar espacios o consejos valiosos que propician el crecimiento. Y por último, la retroalimentación, también como entendiéndolos como información, comentarios, que apuntan al desempeño de una persona desde la perspectiva de un otro, que no necesariamente tienen que ser buenos, sino que tienen que estar orientados a que el otro logre la mejora continua. ¿Y por qué es importante la retroalimentación desde el lado de un tercero? Porque identifica los aspectos de mejora, como también las fortalezas que tiene cada uno de nosotros, fomenta la comunicación abierta, la transparencia, ayuda a construir confianza en el otro y en uno mismo y mejora el desempeño. Entonces, como para ir cerrando estas cuestiones, diría que no tenemos una respuesta sólida al respecto de esto, y en lo que veníamos hablando se notaba, ¿no? Hay un montón de cuestiones que todavía están en construcción, pero en esto de la formación de líderes sabemos que muchas cuestiones que tienen que ver con la formación clásica, con la formación tradicional, en donde nosotros como alumnos cobramos un rol pasivo y el docente es aquel que transmite conocimientos, en donde nos quedamos solamente en cuestiones meramente teóricas, eso no alcanza para desarrollar líderes. Y también me parece que en esto de la formación profesional en general, deberíamos decir que no importa el rubro en el que nos desempeñamos, las instituciones educativas, los ámbitos de aprendizaje, deben estar orientados a formar profesionales de la ciencia de la salud, de la comunicación, de la tecnología, las ciencias económicas, lo que sea, pero particularmente la educación debe centrarse en formar líderes en educación, líderes en comunicación, líderes en ciencias económicas, lo que sea, la ciencia que sea, pero debe estar orientado a formar líderes, porque la única forma de resolver los problemas del mercado laboral actual o de dar respuesta a las necesidades del futuro es por medio del desarrollo de estas competencias complejas, que van mucho más que el conocimiento teórico. Entonces, en este sentido, eso se reúne en el liderazgo. Así que mi idea en este encuentro no es dejarles conocimiento, sino particularmente despertar preguntas. Me parece que en ese sentido es lo mejor que nos podemos llevar, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con repensar nuestro rol como profesionales, los que trabajamos en educación, el lugar que queremos tomar en esto de ayudar a construir y formar al otro. Y debemos pensar particularmente si las formas que elegimos nosotros para prepararnos, para formarnos y demás, van de la mano de lo que nos pide el mercado laboral y el contexto y la sociedad actual. Creo que esa es la pregunta o el lugar por donde deberíamos ir. Repensar nuestro rol como profesionales. ¿Alguien quiere comentar algo? Agradecerte, Cami, por este espacio, por esto, como vos decís, de dejarnos preguntas, aún la experiencia que podamos tener, siempre, cuando tenemos la posibilidad de compartir y nos queda alguna pregunta, es porque valió la pena, no solamente el espacio, sino ya estoy pensando en cómo hacer que estos debates se instalen, no en el ámbito universitario, sino, veo acá, profesionales que son de la educación, inclusive de otros niveles de enseñanza anteriores al universitario, donde el debate tiene que hacerse cada vez en jóvenes y en adolescentes más chicos, porque el desarrollo, cuanto antes se comienza,
a más largo y a más elevado nivel se puede llegar, ¿verdad? Así que gracias. Sin duda. Muchas gracias. No, por favor. Te felicito. Mónica, ¿tenías la mano levantada? ¿Querés decir algo? ¿Sumar algo? Sí, también. ¿Cómo estás, Camila? Agradecerte muchísimo por la charla. A vos y a los participantes, la verdad que aprendí un montón. Escuché gente, la verdad, muy capacitada y me encantó todo. Me llevo mucho aprendizaje, ¿sí? Y bueno, eso, agradecerte muchísimo y por muchas charlas más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, simplemente agradecerles a todos la participación, el espacio, estamos en contacto para futuros encuentros y como les decía, a mí me encantaría que de acá se lleven como preguntas, como dudas y algunas cuestiones para pensar. Ese es mi objetivo más que transmitir conocimiento, porque si no iría en contra de todo lo que venía comentando. Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias, Cami. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Chao, Gracias y perdón por el Gracias, exabrupto. Camila. Pensé que tenía el micrófono cerrado. No hay problema, Marcos, no hay problema. Gracias a Hasta todos. luego. Tantas Clases virtuales, Buenas noches. silencio ante la primera duda, no te preocupes. Gracias. Perdón.